Ya estamos grabando. Si hay alguna pregunta, la escuchamos. Voy a compartir entonces texto y contexto. El tema, el tema 2. Hoy vamos en esta sesión vamos, si nos alcanza, vemos el tema 2 y el tema 3, si nos alcanza el tiempo. Ya estoy grabando acá. Entonces, eh, vamos a hablar de texto y contexto y ahí, ojo, ustedes pueden preguntar en cualquier momento, ¿sí? No hay problema. Vamos a hablar del contexto. Eh, eh, Normalmente, cuando uno desarrolla una investigación, la hace en un contexto, no la hace fuera de un contexto. Entonces, normalmente el contexto para ustedes es la institución educativa, si es que van a trabajar, hacer un modelo, van a elaborar un modelo sobre la enseñanza del número en educación primaria dirigida a toda la institución. Entonces, el contexto es la institución educativa. Si está dirigido a un grado en particular, el contexto es institución, educación, el sexto grado de educación básica secundaria en la institución educativa tal. Si hay un trabajo de investigación que surgió en un estudiante que culminó acá, que acaba de culminar seminario de tesis, que le está estudiando la filosofía de la política educativa colombiana y el contexto es el país, ¿vale? Lo importante es que el contexto es el conjunto de circunstancias, es donde se produce el mensaje que yo voy a dar a conocer. Ahorita vamos a ver un ejemplo, vamos a escribirlo, por ejemplo, acá en este espacito, vamos a subir este espacio y escribimos un ejemplo de contexto en esto que tenemos acá. Por ejemplo, si el tema, el título de un estudio doctoral tiene que tener tema y contexto. Entonces, si el estudio es la gamificación, para seguir con ese ejemplo, la gamificación en la enseñanza del número, enseñanza de la trigonometría, por ejemplo, de la trigonometría. Este sería el tema de investigación. Y entonces el título sería en educación secundaria de la institución X, o lo puedo dejar hasta educación secundaria y en el objetivo, cuando ya está redactando pregunta y objetivo, allí coloco en educación secundaria de la institución educativa, de la institución educativa Puerto Teteo, por ejemplo. Puerto Teteo, municipio tal, o Puerto Nuevo, municipio tal, etcétera, 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 ¿sí? En el objetivo general y en la pregunta general de investigación debemos colocar el contexto completo, es decir, la institución educativa, el municipio, el departamento y el país, porque recuerde que ustedes hacen investigación doctoral en una universidad internacional, que es la UPEL, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Entonces, el contexto, pero podemos dejar en este caso el contexto solo hasta educación secundaria, ya tenemos contexto, pero no pueden dejar el título sin contexto, porque todo tema de investigación tiene texto y contexto. El texto es el tema, y el contexto es donde se va a desarrollar. En este caso, en educación secundaria, la institución educativa Puerto Nuevo, si yo quiero le coloco municipio de Cúcuta, norte de Santander, Colombia, ¿vale? Pero es un poco para ilustrar la necesidad de que el estudio doctoral lleva tema y contexto, ¿vale? ¿Alguna pregunta aquí? Profe Julián, lo escuchamos. Hola, profe. Bueno, acabé de entrar, entonces no sé si de pronto se haya aclarado la duda que voy a hacer.
bueno, cuando uno va a hacer una investigación un poquito más abstracta, donde no queda como tan claro el lugar, pero no sé si en lo que yo estoy pensando, por ejemplo, yo pienso hacer algo así más curricular, en donde la cosa no está tan definida en una institución educativa, sino como a nivel nacional, en unos documentos oficiales y todo eso. No sé ahí qué se colocaría en ese. Sí, eh, sí, es un poco lo que decía cuando inicié la conversa sobre el contexto. Eh, si el tema da para país, entonces le escribimos. La gamificación en la enseñanza de la trigonometría en Colombia. ¿Sí? Si el tema da, es para estudiarlo a nivel de país. Mm, No lo pueden estudiar a nivel latinoamericano. Sí, pudieran hacer un estudio latinoamericano, pero eso llevaría más esfuerzo y todo. Pero el contexto lo decide el investigador, ¿sí? Ese no hay problema. Hay contextos que son, como usted lo mencionó, tan abstractos, hay temas abstractos que son para un país completo. Por ejemplo, el estudio de la filosofía, los estudios filosóficos son más bien para el país. Y incluso hay que colocar el contexto porque es investigación, pero si fuera un libro, pues no le colocábamos. Si estuviese relacionado con un libro, no le colocábamos el contexto. Pero como es una investigación, tenemos que colocar el contexto. Y si el contexto es para el país, le colocamos en bueno, Colombia y ya. Bueno, profe, pero bueno, un ejemplo típico, por ejemplo, acá puede ser también un área disciplinar. Leo algo para ver cómo sería lo del contexto, no sé. Dice más o menos así. Bueno, tengo dos, pero el otro sí ya está claro. Ciencias cognitivas y pensamiento histórico, un diálogo posible en la didáctica de las ciencias sociales. Ahí queda como muy abierto todo, y no sé si Un diálogo posible en la didáctica de qué, que no se escucha esa de las última. ciencias sociales. Ah, ok. Pero es que ahí sí cabe muy bien el contexto, porque las ciencias sociales las puede ubicar en la universidad o en educación media, por ejemplo. Pero entonces Ah, no, bueno. pero si no la va a hacer para un municipio, si la va a hacer para un municipio, entonces uno dice, en el sector universitario, en el departamento norte de Santander, por ejemplo. Ah, ¿Sí? bien, perfecto, sí. No necesariamente es que tiene que ser el colegio o el grado, eso es más o Puede menos, ser. les estoy dando una idea de contexto para que lo agarren, que hay que tener contexto, pero como usted mismo dice, hay contextos que son muy generalizables, generales y abstractos, ¿vale? Bien, Bien, perfecto. entonces, una parte ¿Cómo, mi importante, reina? ¿alguien Qué iba precioso. a participar o? Ajá, una parte importante que les quiero conversar aquí, el por qué hablamos de texto académico, porque en los años 60 aparece la lingüística textual em, con una serie de investigadores en el área lingüística, donde está Tomás Jiménez Juliá, Martínez, etcétera, etcétera. Y entonces nos clasificaron los tipos de textos que pueden ser orales y escritos, a partir de esta lingüística textual, eh, se, se pone la mirada en otras maneras de hablar. Y es aquí donde aparece la famosa lengua inclusiva. Y entonces, dada esa gran proliferación de tipos de texto, entonces los textos, en este caso yo los clasifiqué por el modo de producción, orales y escritos, de acuerdo a los órdenes discursivos y por su frecuencia de aparición. Pero aquí, de acuerdo a la aparición en el contexto social, están los literarios, periodísticos, de información científica, que es donde incorporamos el texto académico, y los políticos. Entonces, en el texto académico, ojo aquí lo que voy a decir, en lo que ustedes van a desarrollar en tesis doctoral, ustedes no pueden escribir los niños y las niñas, los profesores y las profesoras, el papá y la mamá. No, en el texto académico priva el masculino para hablar, porque se hace una generalización, valga la redundancia, del género. En cambio, si el texto es político, si yo estoy escribiendo un texto político y, por ejemplo, traigo un texto político para hacer un análisis dentro de mi tesis,
Pues en el texto político sí se habla de niños y niñas, profesores y profesoras, etcétera, etcétera. Mm, pero ojo aquí, el hecho de que existan diferentes tipos de texto no es para utilizar un lenguaje, valga la redundancia, mal utilizado o mal hablado. Por ejemplo, en el texto político se está acostumbrando a decir el presidente y la presidenta. Y eso es incorrecto desde el punto de vista del texto político, porque la palabra, todos los participios terminados en ente no tienen femenino. Entonces, una cosa es el lenguaje inclusivo y otra cosa el lenguaje mal hablado o mal escrito. Eso lo tienen que cuidar ustedes en su producción de texto académico porque no se utiliza el lenguaje inclusivo en los textos académicos, ¿vale? Eso lo quería traer aquí un poco para eh, la reflexión, más nada, para la reflexión. Entonces, esos tipos de textos son los que nos han permitido ahora hablar de niños y niñas, eso es perfectamente correcto, pero lo que es incorrecto es utilizar términos que no se pueden feminizar o términos que no se pueden masculinizar en la lingüística. Eso es otra cosa que no tiene nada que ver con el lenguaje inclusivo. Entonces, los textos académicos se escriben siguiendo normas específicas. En este caso, ustedes siguen las normas UPEL, dependen de la situación comunicativa, del tema que van desarrollando. En este caso van a conseguir, básicamente, ustedes van a elaborar ensayos e informes. No se puede utilizar lenguaje inclusivo y proporciona información que no obedece a los sentimientos y emociones del investigador. Normalmente son textos expositivos, descriptivos y argumentativos. Esos textos tienen una superestructura que yo les decía en la sesión anterior, que esa superestructura, que es el esquema, se los va a dar la universidad. A ustedes les da la universidad el esquema. Entonces, pero sí, toda la organización secuencial del curso, todos los elementos de la producción textual deben tener coherencia y hilo conductor. Si yo vengo hablando en un párrafo anterior sobre comprensión lectora, yo no puedo hablar en el siguiente párrafo de expresión escrita porque queda totalmente sin hilo conductor. Esos son los bemoles de la escritura. Un elemento importante, y que lo vamos a retomar ahorita en la siguiente diapositiva, es la argumentación. Todo lo que ustedes tomen de la internet, de libros, de revistas, de internet o de libros, de revistas, porque ustedes también tienen que ir a biblioteca. En bibliotecas también se consiguen muy buenos materiales. Nosotros aquí en el Cauca tenemos la Biblioteca del Banco de la República y en el Parque Caldas que tiene una bibliografía espectacular. Yo siempre la visito, leo libros, reviso, cito autores, etcétera. Entonces, lo que les quiero decir aquí es que todo lo que ustedes citen tiene que estar argumentado. Ustedes no pueden traerse una cita copiarse un texto de internet y ponerlo en su trabajo sin citar el autor. Y todos los textos de internet tienen que ser revistas indexadas. Por ejemplo, todos los repositorios de la UPEL tienen revistas indexadas, todas las tesis doctorales están en repositorios. O sea, no pueden agarrar eso del blog de tal y de lo que dice gente por ahí porque no sabemos la procedencia de eso que se escribe. En cambio, lo que está en una revista está corregido, está revisado por pares ciegos. Yo formo parte como evaluador de algunas de las revistas, sobre todo de Nariño, de una revista del SECMAG y de algunas revistas. He revisado, he formado parte, y uno sabe que las revistas indexadas están bien elaborados los trabajos, y lo que allí se dice está bien escrito. Entonces, cerrando aquí, todo lo que ustedes citen tiene que estar argumentado y se tiene que conservar la fuente. Como le decía la clase anterior o el encuentro anterior, el delito no es citar autores, no es copiar de internet, eso no es delito. El delito es copiar
y no citar el autor, porque es importante que todo esté argumentado. Y ojo, que, bueno, ya vamos a hablar con lo de inteligencia artificial, ahorita lo vamos a tocar. Entonces, para cerrar esta parte, eh, el título de un estudio doctoral tiene texto y contexto. Ese título tiene que tener, no puede pasar de 15 palabras, pero puede llegar a un máximo de 21 palabras. Es decir, puede estar entre 15 y 21 palabras ese título. Tampoco es un título que tiene un párrafo grandote, no. Normalmente yo recomiendo 15 palabras, pero las normas UPEL te recomiendan hasta un máximo de 21 palabras en el título. Esto es importante y tienen que revisar todo el tiempo y si es posible darle una leidita a estas diapositivas, a estas láminas de PowerPoint, porque aquí pues está resumido todo lo que implica esta información. Entonces, tema, deben tener un solo tema para especializarse, máximo dos, tiene que ser realizable, no pueden inventar un tema como un poco la pregunta del profe que es ingeniero, si yo soy ingeniero y soy ingeniero químico, ¿para qué me voy a poner a estudiar, qué sé yo, la actitud en los niños de primaria? No, tiene que ser un tema que sea viable. Y cuando habla la palabra innovador, yo lo subrayo, en realidad hoy no hay nada innovador. De Aristóteles para acá todo está dicho, pero la innovación está en cómo yo lo abordé, en cómo trabaje este tema, cómo lo desarrolle, ¿no? Y obviamente lo que ustedes van a hacer, aparte de que ustedes se tienen que formar en ese tema, tiene que servir para, cuando terminen la investigación, producir artículos para ser publicados en revistas académicas, presentados en conferencias. Ya en la próxima sesión les hablaré de los acreditables de la conferencia, porque no creo que nos dé tiempo. Pero ustedes tienen que asistir a congresos, a seminarios, a encuentros, porque tienen que tener un mínimo de 12 créditos, que son lo que se denomina acreditables, que tienen que ver con publicación de artículos en revistas académicas, presentación de ponencia en conferencias, asistencia a congresos, toda esa cosa. Yo les voy a compartir el acreditable en la plataforma, se los voy a poner y luego pues lo conversamos en la próxima sesión. O si ahorita nos da tiempo, pues lo abrimos. Bien, eh, entonces les decía esto y aquí les dejo en el tema 2 aquí en las diapositivas, hay una suerte de temas donde se pueden ubicar las ideas de ustedes que pensaron. Ya casi todos tienen todo el tema, pero no está de más que le echen una leidita a esto acá. Dejamos de compartir esta. ¿Hay alguna pregunta en relación a texto y contexto para entrar a? Voy a ver si no se puede minimizar porque estoy grabando. Ok. Este, voy a compartir ahora las diapositivas del tema 3, todo lo que tiene que ver con innovación y tecnología. Algo importante de este tema es que ustedes van a ver una unidad curricular que es investigación y TIC, donde van a trabajar toda la innovación del uso de las TIC, el uso de la tecnología, el uso de la inteligencia artificial, lo van a trabajar en una materia en particular. Y aquí los tengo para este tema como un resumen de todo lo que ustedes van a desarrollar. Importante aquí, cuando uno va a desarrollar un doctorado, debe preguntarse sobre qué tema puedo producir mi estudio investigativo. Pues a nivel doctoral, como les he dicho, la investigación es el camino de formación de un candidato a doctor. Entonces, en esta innovación para la producción textual, eh, tenemos que saber que si nos ponemos a estudiar un doctorado, tenemos, como le dije, salir de la zona de confort. Hay que, porque implica la formación del conocimiento, hay que producir texto, hay que comprender el tema o los temas que se está escribiendo, normalmente uno o dos temas. Em, Obviamente hay que perseverar, perseverar. A veces uno siente que ya no puedo más, que me retiro del doctorado, pero no, eh, estamos claros que algunos se van quedando, que algunos la tesis, no, el proyecto no está a tiempo, que se dan más tiempo para entenderlo, pero en esto la disciplina
y, y el salir de esa zona de confort, acostumbrados a no buscar ayuda, acostumbrados a que, o lo que hacemos es mandar a hacer y yo entrego, pues aquí no funciona. Aquí tiene uno que, si mando a hacer, arreglar una idea, acomodar textos escritos, a producir los textos escritos, es sobre el tema que yo estoy trabajando y yo tengo que revisarlo, que eso me quede como yo quiero. ¿Por qué? Porque tengo igualmente que buscar ayuda, porque este, es necesario buscar la colaboración de expertos, de los sobrinos, de los tíos. Yo siempre digo el papá, la mamá, quien nos pueda ayudar. Yo normalmente he ayudado mucho a mi hija en la parte de estudio, pues ella se fue por un área médica que yo no manejo mucho, pero sí, en la parte de ensayo y eso pues les ayuda bastante. Como le decía, ustedes van a asistir a congresos, a encuentros. Ya ahorita en marzo, el 22 y 23 de marzo, tenemos el encuentro nacional, el Congreso Nacional EIDE en Cúcuta, norte de Santander. Son 2 días. A ustedes como participantes les vale una unidad de crédito. Ya empiezan a acumular de esas 12 unidades de créditos comienzan. Más adelante irían como ponentes a otros eventos. Normalmente este evento del Congreso Nacional Ley, Lectura, Escritura, Investigación y Didáctica lo coordino yo, eh, y eso ha sido como uno de mis grandes aportes a los estudiantes de doctorado, porque no es solo para ustedes, ahí asisten estudiantes de maestría, de doctorado, maestros, etcétera, etcétera, sí. Entonces, bueno, para innovar en la producción de textos escritos, definitivamente hay que salir de la zona de confort, hay que aprender a usar la tecnología. Si no la saben usar, pues hay que buscar quien nos ayude. Por ese es el cuento que tenemos que conformar un equipito de trabajo. Hoy día existen los editores colaborativos como Sotero, Mendeley, plataforma de análisis de datos y el uso de la inteligencia artificial hoy día, que es fundamental. Ustedes lo van a ver bastante, digamos, en profundidad en investigación y TIC. Pero lo que yo les quiero decir es que, bueno, la inteligencia artificial es un mundo amplísimo para los que van a estudiar inteligencia artificial como tema de investigación. Eso es una locura. Tienen que seleccionar cuál de las inteligencias artificiales se van a utilizar. Hoy normalmente la que más se usa es ChatGPT o ChatGPT en español. Em, lo importante es decirles en inteligencia artificial que todo lo que ustedes traigan de inteligencia artificial que tiene autores, tienen que buscar los autores que sustentan esa información. No es que yo que me copio lo de la inteligencia artificial y lo pongo en el texto y además lo pongo igualito como lo da inteligencia artificial y además no cito los autores. No, porque eso es copia. Y ya en Colombia ocurrió un caso hace poco de un estudiante que fue suspendido eh, y perdió, creo que los estudios que desarrollaba por copiarse un trabajo, por copiarse todo de inteligencia artificial y no citar los autores. Inteligencia artificial, si aprendo a manejar inteligencia artificial, hay inteligencias artificiales que te dan los autores. ¿Sí? Pero a veces hay que tener cuidado porque si uno no maneja el tema, por ejemplo, yo soy un experto en Piaget, por ejemplo, a mí no me pueden meter un texto de Piaget con otro autor. O no me pueden decir que eso lo escribió Piaget cuando yo sé que eso jamás ni nunca lo ha dicho Piaget, por ejemplo. Piaget es uno de los psicólogos que han escrito, han trabajado en el área de psicología y cuyos trabajos se han tomado para el área educativa. Sí. Bueno, entonces ahí también uno puede citar blog, video, podcast, pero siempre y cuando saber citar, saber organizar toda esa información que está en la red, que es tecnología, que es el uso de todo este mundo de la conexión en red, saberlo utilizar. Es para nuestro bien. Nosotros tenemos que aprender a utilizar la tecnología para nuestro bien. Y hoy día la tecnología, como yo digo a veces, si hubiese habido tecnología cuando yo estudié educación universitaria, el pregrado universitario, si hice 3 carreras, hubiera hecho como 6, porque hoy, imagina, con toda la tecnología que tenemos, eh, pues eso uno vuela y si uno sabe y lee mucho, pues se convierte en un lector con la tecnología, ¿no? Entonces, saber utilizar la inteligencia artificial en tecnología y TIC van a profundizar bastante en eso.
Es importante también decirles que en el proceso de escritura y la redacción de textos académicos no es un modelo aparte. Eh, en la redacción de textos académicos uno primero escribe ideas, así como las escribieron ahorita, después las va organizando, entonces ya organizo un tema más o menos que se adapte, luego comienzo a escribir un ensayo en una primera versión, luego viene una segunda versión que corrijo y reviso y acomodo, y poco a poco le voy dando sentido a ese texto. Uno va escribiendo ideas, como se dice incluso a lo loco, pero poco a poco les va dando hilo conductor, coherencia, cohesión. Y ahí es donde están los modelos o los paradigmas, porque normalmente estamos acostumbrados a que desde el primer día que empiezo a escribir, entonces me fijo más en la estructura gramatical que en el texto. No, uno tiene que primero escribir para después organizar el texto y darle la coherencia gramatical y todo eso. Hoy día con los modelos textuales de Word, pues casi que el mismo Word te corrige, te da los acentos, etcétera. Entonces, hay modelos de escritura que hacen énfasis en los procesos, que es lo más importante, y otros modelos que hacen énfasis en el producto. Por ejemplo, a los niños en primaria, lo que les piden es que escriban bonito, que tengan puntos, comas, pero lo que hay que pedirles es que escriban como les salga, ¿sí? Y eso tiene que ver con el paradigma de proceso. Bueno, entonces con esto cerramos la, los dos temas. Nos queda un tema que es el de la parte ética y obviamente vamos a hablar posteriormente, vamos a sobre, no, aquí no cierra, sobre toda lo importante que implica los acreditables, los congresos, los ensayos, todo lo que implica escribir para publicar, escribir para asistir a un congreso, a un encuentro, a un seminario, etcétera, etcétera. Eso ya lo veremos entonces la semana que viene, que tendremos dos sesiones o una sesión, vamos a ver cómo nos organizamos. Escucho preguntas, todavía nos quedan 10 minutos, exactamente nos está dando el Zoom. Entonces, ¿algunas preguntas o no tenemos preguntas? Cuando me voy a la casa como le digo a mis estudiantes, y me pongo a escribir, es cuando surgen las dudas y preguntas. Para eso, pues también tenemos el grupo de WhatsApp, que me ha gustado mucho porque han escrito al grupo de WhatsApp y nos ha permitido responder preguntas para todos. Los escucho para los que tengan dudas, inquietudes, alguna intervención, alguna idea, etcétera. Me gustaría saber, profe, el caso, por ejemplo, yo alcancé a ver o de lo que nos habló que va a haber un congreso, nosotros que somos principiantes del doctorado, primíparos, ¿de qué forma podemos participar? ¿Solamente asistiendo o qué? ¿O cómo es la metodología para que nos vaya como induciendo y irnos Ok. programando? En todos los eventos o congresos ustedes pueden inicialmente participar. Hay dos modalidades. O participo como asistente solamente o como ponente, ¿sí? Esas son las dos modalidades. Como asistente, pues asisto a escuchar, a participar, a ver cómo se desarrolla un congreso. Yo cuento mucho mi historia porque yo empecé asistiendo a congresos nacionales e internacionales como asistente y después ya iba como ponente, ya como conferencista, poco a poco. Lo importante es que sepan que la asistencia a un congreso como asistente o en la función que uno quiera ir, uno aprende muchísimo en esos eventos que son presenciales. Ustedes no se imaginan cuánto se aprende. Yo tengo la experiencia de una profesora que asiste a los congresos muchísimo, presentó concurso el año pasado y lo ganó facilito, o sea, lo ganó, porque todo lo de los congresos, como en los congresos se dice, se habla del sistema educativo, de una cosa a otra, pues eso es fundamental. Por ahí preguntaban el costo del Congreso del 22 y 23 de marzo. Yo les voy a pasar de nuevo todo el material. Ya mañana les paso
todo el material al grupo para que lo tengan, ¿no? Pero sí, Jorge, sí, profe, es importante que pudieran asistir en un primer momento como asistente. Ahora, si yo estoy en Cúcuta, chévere, puedo asistir como asistente. Pero dice esa información se mandó al grupo de WhatsApp, si no estoy mal. Sí, ya se envió. Ya se envió. Doctor, en la segunda tarea hay que escribir citas o no. No, no, no. Ya lo expliqué que la tarea 2 no tiene citas de autores. Es solo escribir el tema de investigación que ustedes van a seleccionar a partir de las ideas que tienen. ¿Qué otras cosas pudiéramos hablar? Bueno, esa parte y de los acreditables, pues vamos a tener la oportunidad de trabajar la próxima semana. Ustedes están empezando el doctorado, pues entonces, paso a paso, Profe, buenas noches, una pregunta. lo escuchamos. El día, tengo entendido, según lo que usted envió, el Congreso está para el 22 y 23 de marzo. Ciertamente. La intensidad, digamos que el sábado es todo el día y domingo mediodía, o son sábado y domingo jornada Ah, ok, completa. buena pregunta. Es sábado todo el día y domingo hasta el mediodía. Y el 24 es un feriado. Lunes 24 es feriado. Ujú. O sea, es un Sí, día, algunos no estamos en Cúcuta, entonces la idea, en caso tal de participar, pues sería pasar con tiempo para poder asistir al evento. claro, claro. Por eso se tomó esa fecha, porque el lunes es un día festivo, feriado, de fiesta, que no hay trabajo. Y pues los que van de lejos, por lo menos ya tenemos participantes de Bogotá, tenemos de Boyacá, de Huila, del Cauca va gente, de Nariño va bastante gente ya al Congreso en Cúcuta y ellos pues se van a devolver domingo en la tarde y el lunes tienen para descansar. Algunos van en avión, otros van en autobús. Pero sí se preparó esa fecha con la idea de que hayan los espacios para volver a casa. Lo que pasa es que son 12 créditos o nos toca o nos toca. Entonces, ya que estamos iniciando, pues es bueno programarnos y asistir para como conocer la dinámica. Ya en el próximo congreso uno va y mira de qué manera va así como participante o como ponente, pero es importante para ir acumulando esos 12 créditos que nos exige la universidad. Claro, y como usted dice, ahorita pues van como asistentes, pero ya en un próximo van como ponentes y no necesariamente deben llevar la ponencia del proyecto de tesis doctoral. Ustedes pueden llevar, por ejemplo, acá en el Cauca, una profesora de Pueblo Totoró, algo así, trajo una experiencia maravillosa para participar en el Congreso de una idea que hicieron los muchachos de bachillerato, la contó, y ahorita la está preparando como ensayo para el libro. Tenía una pregunta aquí en el grupo de WhatsApp, entonces sí, vale la pena, no necesario. Ustedes están empezando y que no les pase como un estudiante que tengo ahorita, que ya está terminando, le queda como 3 meses y no tiene sino como 5 unidades de crédito porque no ha, todo el tiempo también se le han presentado problemas para ir a eventos, entonces participar en un congreso como asistente otorga créditos homologables. Sí, una unidad de crédito otorga como asistente. Y si se va como ponente, pues otorga 2 unidades de crédito. En la segunda tarea, ok, ya. Bueno, bien, entonces, bueno, estamos terminando. ¿Hay alguna otra idea? Bueno, ya seguimos por el grupo de WhatsApp. Eh, Van a escribir el ensayo sobre tarea 3, cualquier duda que tengan, las coloca en el grupo de WhatsApp. ¿Nos regala nuevamente la información del Congreso? Sí, perfectamente. Si no se las puedo enviar ahorita al grupo, se las envío mañana en la mañana, porque estoy súper agotadito ya de trabajar hoy todo el día. Entonces, ¿qué les digo? Bueno, que tengan feliz noche, terminen esta semana maravillosa y todas las dudas que tengan, escríbelas en el grupo de WhatsApp, ya de lo que tiene que ver con el ensayo. No se pongan a llenar un ensayo de 20, de 10 páginas. Alguien me escribió en la idea 2, me escribió como 3 páginas. No, eso no, ya ustedes saben que es algo concreto. Un ensayo de una página es suficiente si está bien escrito, porque lo importante es que ustedes vayan aprendiendo el tema de investigación, que eso es lo fundamental. Entonces, bueno, feliz noche para todos y seguimos.
feliz noche para todos. Entonces, vamos. Profe, Vale, profe. muchísimas gracias. Que Feliz descanse. noche, profe. Gracias, feliz Muchísimas noche. Dios me le gracias. pague. Gracias. Profe, gracias, que Feliz descansen. noche. Seguimos. Feliz Seguimos. noche, Gracias por la gracias. información. Feliz noche, profe. Feliz noche. Gracias, profe, chao.